metodología de ejecución de una auditoría, ¿no? En recursos humanos. Entonces voy a compartir mi diapositiva que les he preparado. Vamos a ver, voy a compartir. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Un ratito que cargue, por favor. Sí, profesor. Ya, un ratito que cargue. O si no, se lo voy a mandar al delegado para que lo cuelgue, lo suba, ya que mi máquina está un poco lenta. Yo creo que eso haría, un ratito. Y ahora sí, bueno, voy a intentarlo ya con ustedes. No, voy a dejar de compartir. Se lo estoy mandando a Jordan, la diapositiva, para que lo comparta, por favor. Sí, visualiza. No, lo que pasa es que a mí no me obedece, le doy siguiente, siguiente y no avanza. Ya está haciendo la prueba antes. Ya debe ser por la máquina mi máquina que está muy llena. Hay mucha información. A ver, un ratito. Voy a dar al delegado. A ver, no, eso no es. Documentos. Descarga. Y ahora sí, le he mandado a Jordan para que lo comparta. ¿De qué trata más o menos esta? Como hoy día van a exponer el tema de procesos técnicos para medir los riesgos de auditoría, tiene que ver mucho con identificación de riesgo, evaluación de riesgo, algunas técnicas, y también tiene que ver mucho con los papeles de trabajo, ¿no? Y los papeles de trabajo tienen que ver mucho para poder materializar las evidencias de los hallazgos, ¿no? Y luego hacer un informe preliminar, ¿no? Y ya saben que en el informe va a lo que es la recomendación, las conclusiones. Ese sería todo el curso de auditoría. Ya después de los parciales, a partir del otro mes, ya haríamos la parte práctica, no cuando terminemos la teoría. Y con los talleres lo que vamos a hacer es identificar problemas. Ver la causa, la condición, criterio, causas y efectos. Entonces, a ver, compartimos la siguiente diapositiva. Entonces, miren, jóvenes, para hacer un informe de auditoría es casi igual que un trabajo de investigación. Tenemos que ver aspectos generales, donde uno empieza a hablar como un resumen de qué trata la auditoría, hace una introducción de qué temas se va a abordar dentro del área de recursos humanos, ¿no? ¿Quiénes son las personas responsables? ¿Cuál es el equipo de auditores que va a intervenir y en qué tiempo? La segunda etapa es el análisis situacional, ¿no? Donde se analiza, dependiendo si hablamos de clima o cultura organizacional dentro del área de recursos humanos,
tenemos que ver aspectos externos y aspectos internos. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del clima organizacional, tiene que ver mucho con creencias, culturas, valores, aspiraciones y ideas de los trabajadores. Y muchas veces es un tema de repente de tipo económico y habría que hacer un análisis de la coyuntura internacional, ¿no? O ponerles un ejemplo, ¿no? De ahí vemos el direccionamiento, o sea, ya la parte de 3 viene a ser la parte ya de direccionamiento estratégico en el área de recursos humanos. O sea, cómo vamos a abordar, ¿no?, el problema en sí. De ahí vemos la metodología que se utiliza y después viene el trabajo práctico, trabajo de campo que van a hacer, para luego hacer un informe de las conclusiones y recomendaciones que se va a dar, ¿no?, a grosso modo. Entonces, hoy día voy a hacer hasta la metodología. Ya el trabajo práctico lo vamos a ir desarrollando después del examen parcial, ya la parte práctica. Y por supuesto vamos a tratar de agarrar una empresa, ustedes agarran una empresa cualquiera, la que ustedes quieran, referente al área de recursos humanos, y sobre eso vamos a desarrollar la segunda etapa, después del parcial. La siguiente diapositiva. Entonces, para hacer los aspectos generales, tenemos que analizar el aspecto interno y el aspecto externo. El aspecto externo, tenemos el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto tecnológico y el aspecto legal, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con los proveedores, el cliente, los precios, las competencias, ¿no? En una empresa, ponle F5, por favor, para que se agrande la pantalla, si no fuera molestia. Ajá, ahí mejor, ¿no? Entonces, en un examen de auditoría, el auditor tiene que tener conocimiento del aspecto político. En el aspecto económico también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces el personal, justo he dado una conferencia el día de la mañana, por el día de secretaria, y hay secretarias que ganan 1.200 soles, jóvenes. Casi, creo que el mínimo, ¿no? 1.200. Y en la misma área de recursos humanos hay otra secretaria que gana 3.500. ¿Por qué esa diferencia, no? Porque de repente no hay una política de escalafón, una política de estandarizar los sueldos. Eso pasa en todo el sector público, en gobiernos regionales, municipales, te van a ver, ¿no? Gente que han estudiado un instituto va a ganar más que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son profesionales y ellos son técnicos. El aspecto social también es muy importante, analizar ahí dentro de la organización, ¿no? Que es muy importante los recursos humanos, la socialización, las relaciones públicas. Y también analizar el aspecto tecnológico. Justamente les hablaba a las secretarias hoy por su día. Si hay alguien de del curso que es secretaria, también les saludo. El tema de la inteligencia artificial. Les ponía un ejemplo. A ti te llega un memorando o un documento en PDF, tú lo copias y le pones entre comillas, hazme una respuesta de este informe. Le mandas a Redshift. No estoy hablando de Gemini, no estoy hablando de Copilot, no estoy hablando de ChatGPT, sino de Redshift, que es el operador, el app de inteligencia artificial chino, el más potente del mundo, y te da la respuesta de ese documento. Entonces son aspectos tecnológicos, ¿no? Otro aspecto tecnológico es que ahora las empresas manejan intranet. Entonces hay una red interna tipo WhatsApp donde se maneja el fluir de información. Y el aspecto legal tiene que ver mucho con los regímenes laborales. Entonces creo que llevo curso de derecho laboral. Hay regímenes laborales para los trabajadores, para los 3 tipos de trabajadores, ¿no? El que es estable o nombrado, ¿no? O que tiene muchos años, los CAS, contrato administrativo de servicio, y los locadores o terceros, ¿no? Entonces el aspecto legal también se tiene que analizar. Y ahí hay micro, pequeñas influencias, ¿no? Influencia de los proveedores, influencia de los precios también, ¿no? Con les contaba hace un momento, y la competencia, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si es una empresa privada, tiene que ver mucho con clientes, tiene que ver mucho con los precios de los productos o servicios, ¿no? O los sueldos que ganan los funcionarios y las competencias que pueden darse. Entonces, el análisis externo es muy importante,
para el análisis. La siguiente, por favor. Acá vemos, si vamos a tocar el área de recursos humanos, siempre es bueno conocer las políticas, la visión, los valores, ¿no? Que es el análisis estratégico del área de recursos humanos. Toda empresa o organización tiene un plan estratégico. ¿Cuál es la diferencia entre plan operativo y plan estratégico? Es muy bueno que ustedes lo sepan. Los planes operativos generalmente se hace a un año, todo el año fiscal, en este caso todo 2025, donde se establecen metas. Se establece primero visión, misión, objetivos, estrategias y principios. En el plan estratégico se hace a 3 a 5 años, que también contiene políticas, visión, misión, estrategia, ¿no? Entonces, siempre es bueno cuando usted se haga un análisis de auditoría, el aspecto general, es a ver los planes estratégicos, para ver cuánto nos desviamos de los objetivos, de la visión y las políticas de la organización, ¿no? Entonces, muy bueno eso. Y sobre todo los principios, ¿no? Pues ahí tenemos el respeto, la lealtad, la honestidad, el compromiso, el trabajo en equipo, ¿no? El compromiso institucional. Entonces, eso va a ser una de las cláusulas que te sirve como evidencia para decir no está funcionando de acuerdo a las políticas de la organización o sus planes estratégicos, ¿no? La siguiente. Entonces, la auditoría es una revisión independiente, porque ustedes no dependen, en este caso no dependen de la gerencia general o del director general. Son exámenes independientes, no son actividades de funciones específicas de la empresa de recursos, de la empresa o organización, el área de recursos humanos, que hemos visto el área de inducción o selección, el área de capacitación, el área de remuneración, el legajo, vemos el área de bienestar social, el área de compensaciones, ¿no? Entonces, hay muchas áreas en el área de recursos humanos. Entonces, ustedes lo que van a analizar son resultados, el comportamiento, ¿no? ¿Cuál es el propósito que se va a evaluar? Ustedes pueden tocar un ejemplo que hay un acto de corrupción o puede ser algo que no está normado o que está normado y se viola, por ejemplo, el principio de autoridad, ¿no? Muchas veces los roces personales o los conflictos personales se da porque no se respeta la línea de autoridad. Y uno de los principios, acuérdense que son 14 principios de la administración, uno de los principios es principio de jerarquía y de autoridad, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un examen de auditoría, tiene que ser un examen también viendo en forma sistémica, no solamente viendo el árbol, sino viendo el bosque. Es decir, viendo también toda la organización y cómo ésta influye en el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque en esa área de recursos humanos está el abogado, está el abogado, está el administrador, está el psicólogo, o sea, está el trabajador social, que es una profesión, ¿no? Entonces es un equipo multidisciplinario en el cual ustedes tienen tienen que convivir para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Y se hace una gestión operativa o de resultados, o gerencia por resultados, ¿no? Muy importante. Entonces, teniendo en consideración 5 indicadores o 5 aspectos importantes, ¿no? La eficiencia, la economicidad, la eficacia, la ética y la ecología, ¿no? Ecología, pueden tocar un tema, por ejemplo, se refiere al tema de papeles de trabajo. En los papeles de trabajo, ahora antes se imprimía, se trabajaba mucho con impresiones, ahora todo es digital, por un tema ecológico ustedes lo pueden tocar, ¿no? Entonces, ver el impacto socioeconómico vinculado a las actividades de recursos humanos. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo es determinar la eficiencia, la eficacia y la economicidad y cómo se manejan los recursos a través de indicadores. Porque acuérdense, lo que se mide se puede gestionar, ¿no? Entonces hay que evaluar los objetivos, los planes del área de recursos humanos, comprobar la confiabilidad de la información que se maneja. Muchas veces la información es a veces tergiversada,
no es muy confiable la información, ¿no? Vigilar la existencia de políticas adecuadas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sobre la confiabilidad de la información. Tú como auditor, para conocer el clima y la cultura nacional, tenemos que saber cuál es el promedio de los años de vida del personal de la institución. ¿En qué rango se encuentra? ¿De 30 a 40 años o de 40 a 50 o de 50 a 60? Eso es muy importante porque en función de eso se hacen actividades de mejora para mejorar el clima organizacional. Entonces es muy importante que la información que se esté manejando el área no sea información falsa, ¿no? Entonces ustedes van a corroborar eso. Igual con los sueldos. ¿Cuál es el promedio de sueldo que gana desde el más bajo hasta el más arriba? Entonces ustedes van a hacer sus cálculos matemáticos para poder comprobar la confiabilidad de la información. Entonces el auditor también hace eso, ¿no? Vigilancia de existencia de políticas adecuadas, si las políticas o las normas o las directivas están adecuadas a la política de la institución. Entonces, comprobar la correcta utilización también de los recursos, ¿no? Porque se ha dado casos en el área de recursos humanos, que es el área que más consume útiles de oficina, ¿no? Lapiceros, papeles. Entonces, ¿se están haciendo correctamente la utilización de recursos o el personal se lleva las cosas a su casa, ¿no? Entonces eso también se hace un estudio de comprobación. Se hace, toda institución tiene un software, un sistema. Si es empresa privada manejan el SAT, si es institución pública, el SIGA, Sistema de Información y Gestión Administrativa, donde ahí sale el consumo histórico de los útiles de oficina, ¿no? Entonces ahí ven, si el año pasado gastaron, por un ejemplo, 30 millares de papeles, ¿por qué están duplicando 60 millares, están pidiendo de exceso, ¿no? Entonces, ustedes comprueban, determinan que ahí hay una irregularidad, una incorrecta utilización de los recursos. Y estamos hablando de recursos materiales. También hablamos de recursos económicos, el tema de presupuesto. A veces está mal sustentado y hay un despilfarro de los recursos en el área de recursos humanos. Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? La siguiente. Entonces, tenemos que hacer un control interno, de repente, sobre métodos y procedimientos. Si la empresa ha optado por la certificación de normas internacionales como son las ISOs, ellos tienen mapeado todos los procesos, ¿no? Las actividades, cuánto tiempo dura, todo está reglamentado, ¿no? Y cómo la entidad ha optado estos sistemas y si ha logrado los objetivos, entonces hay que medirlo, ¿no? Entonces el control interno debe ser previo, continuo y posterior. Cuando hablamos de gestión administrativa o auditoría de desempeño, auditoría de gestión o de administración, siempre se hace posterior, ¿no? O sea, pasaron los hechos y sobre eso comienzas a hacer tu auditoría. Algunas herramientas, como que vamos a ver ahora más adelante con la exposición de ustedes, de los jóvenes, es los papeles de trabajo, ¿no? Acá hablamos de células, hablamos de cuestionario, de diagrama de flujo, también puede ser una auditoría, ¿no? Por ejemplo, sobre el pago a los trabajadores. ¿Por qué se demora mucho el pago, sobre todo a las personas que son locadores de servicios? La nueva ley de contratación y adquisición del Estado dice que máximo a un trabajador, a un locador de servicio, que viene a ser un proveedor, le puede demorar 15 días en su pago. Pasados los 15 días, el locador, en este caso el empleador, está en la necesidad y en la función de hacer una denuncia por incumplimiento de pago, ¿no? Entonces, muy, muy importante eso, ¿no? Entonces, un poco conociendo las normas, ¿no? Entonces, el diagrama de flujo también es muy importante, ¿no? Ustedes pueden hacer un estudio de procesos, de recomendar un diagrama de flujo un poquito más, más sencillo, que no haya cuello de botellas y que el proceso demore poco tiempo, ¿no? Entonces, muy importante eso. La siguiente, por favor. Existen unos riesgos. Ustedes cuando son auditores
o hacen un trabajo de auditoría, también hay un riesgo que esto se caiga, que este informe que ustedes presenten no tiene consistencia, no tiene validez, porque es una cuestión política. Lo que se busca es perseguir al jefe y a todo su equipo de gestión para llevarlos presos o amonestarlos o sancionarlos. Entonces siempre hay riesgo, ¿no? Entonces la posibilidad del auditor que emita un informe incorrecto, ¿no? Por ejemplo, si les hablé hace un momento sobre la información, la data que no está actualizada, ustedes comprueban que sí, efectivamente, no se hizo en forma seria. Entonces usted emite un informe y puede decir, no, está falso, porque la data es esta, no la actualizada. Entonces ustedes siempre deben corroborar, detectar errores o irregularidades. Entonces el riesgo de autoría se refiere al riesgo inherente, un riesgo de control y un riesgo de detección. El riesgo inherente se pasa porque nadie es perfecto, somos seres humanos, hay un error propio o por la naturaleza del negocio o del área de recursos humanos o por naturaleza de cuentas, ¿no? El riesgo de control, un sistema de control de incapacidad muchas veces, detectar o evitar errores en forma oportuna. Y otro riesgo de detección es el auditor no detecta errores, aplicación de procedimiento de autoría. Eso se ha dado mucho. En el campo de la auditoría, la mayoría de los estudios que se hace de autoría, de exámenes especiales, a veces no encuentran errores, ¿no? Y ustedes, si alguno va a ser auditor en la vida real, van a tener su jefe o jefa que le va a gritar, caracho, caramba, te he dicho que tienes que encontrar errores. Como sea, encuéntralos para sancionar a esas personas, ¿no? Porque a veces la auditoría se maneja políticamente en el sector público. Y en el sector privado a veces quieren sacar a una persona, hay que hacer su auditoría, hay que sancionarlos, ¿no? Y muchas veces en la práctica la Contraloría se presta, ¿no? Por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, es decir, el gobierno, utiliza la Contraloría para castigar a las personas, ¿no? Ahorita que hay exámenes, pero ahorita que hay elecciones para la presidencia de la República de nuestro país en el próximo año, ya el candidato López Chao, la Contraloría ya le está cayendo porque hizo un consejo universitario en forma irregular. ¿Qué tiene que ver la Contraloría con la lesión de su permiso o licencia para...? Entonces ya lo quieren sacar del camino. Entonces el gobierno muchas veces utiliza la Contraloría como para sus intereses personales. Igual pasa en la empresa, ¿no? Entonces es muy importante los riesgos de la auditoría, ¿no? A veces pasan muchos años con los temas de la transoceánica, el problema de Odebrecht, una empresa corrupta a nivel mundial y latinoamericano, y hasta ahora no se sentenció a nadie, ¿no? El presidente de Toledo está libre de polvo y paja. Ollanta recién, creo que no, pero muchas veces las auditorías, cuando no tienen un buen sustento, tienden a caerse, ¿no? Entonces, siempre va a haber un riesgo en la auditoría, ¿no? Entonces, eso es bueno que usted lo sepa mucho. Esto lo que le estoy pasando no dicen en los libros, ustedes busquen información, no hablan sobre el riesgo de auditoría. La siguiente, por favor. Algunos componentes para su informe de auditoría, entonces analizar el ambiente interno y el ambiente externo, ¿no? Establecer objetivos. ¿Qué es lo que vas a auditar? Tras de una meta, o en todo caso hay una denuncia, entonces ustedes hacen una auditoría de oficio, ¿no? Entonces hay una identificación de un evento, ¿no? Ya sea para mejorar o para identificar problemas. Se evalúan los riesgos, entonces implica la identificación de análisis y manejo de los riesgos en relación, pues, sea a los estados financieros. En este caso, si hablamos del área de recursos humanos, ya no sería estados financieros, sería una evaluación de riesgo del personal sobre salud, sobre seguridad y salud ocupacional, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los eventos adversos que puede tener? ¿Y cuáles son las zonas de peligro? O temas de ergonomía, ¿no? La ergonomía en el trabajo es muy importante porque ustedes mucho tiempo que estén sentados tienden si el monitor está hacia abajo, entonces usted va a agachar su cabeza, o está muy arriba, entonces pasan los años y van a sufrir de desviación de la columna. Y no es bueno estar mucho tiempo sentado, ¿no? Porque generan enfermedades.
¿no? Que ya más adelante lo voy a explicar. Entonces, también pueden tocar un tema ustedes eso, ¿no? De la ergonomía, la salud ocupacional y el riesgo en el trabajo. Actividades de control constituidas por procedimientos específicos establecidos por el cumplimiento de los objetivos hacia la prevención y de riesgo. Entonces, también hay otra componente que es la información y la comunicación. Cómo borrar para informar estos avances, estos trabajos de las auditorías. Porque las auditorías generalmente demoran meses. Y ustedes pueden presentar unos avances e ir informando a su jefe, ¿no? Y finalmente hacer la supervisión y monitoreo, ¿no? Que es muy importante saber si se cumple, ¿no?, lo que ustedes están recomendando, porque a veces llega a la alta dirección o al directorio de la empresa, lo reciben el informe y lo carpetan, ¿no? Por un tema, por problemas de tipo personales muchas veces, ¿no? Y se archivan los. Entonces ustedes siempre tienen que estar ahí supervisando y monitoreando si ya levantaron levantaron las observaciones que ustedes han hecho en la empresa en el área de recursos humanos. La siguiente. Ahora vamos a ver qué son evidencias, ¿no? Si nos toca este caso de evidencias, pongo algún ejemplo, algo ameno, algo anecdótico para que ustedes vivan la clase. Esta clase es vivencial, ¿no? Cuando, vamos a poner un ejemplo, ustedes tienen, las chicas sobre todo, tienen su enamorado y su compañero dice, oye, tu chico está que te saca la vuelta. No creo, es imposible. Entonces uno está cegado, es imposible. No puede ser. Entonces dice, no, necesito yo evidencias. Entonces anda ahorita a la canchita de fútbol y está con la otra. Va a la canchita y efectivamente ve. Ese es un tipo de evidencia. Otra evidencia es, mira, acá tengo una foto. O tengo una cartita de internet, lo he capturado. No, entonces he hecho un hacker a su cuenta de correo y veo que están. Entonces son documentos que validan la evidencia. La otra evidencia es física, no tú vas y lo ves ahí besándose, ¿no? Entonces uno u otro tiene sospecha, porque generalmente las chicas, las señoritas tienen intuición, un quinto sentido, entonces comienzan a analizar el entorno, a qué momento. Él siempre me llama y yo nunca lo llamo. Él siempre me dice, vamos a la cita, ¿qué tal si yo lo llamo y vamos, ¿no? Entonces, y otro tipo de evidencia son los testimonios, ¿no? Entonces, igual pasa en el campo de las vidas reales en la auditoría, ¿no? Toda información a veces es suficiente, relevante, competente y pertinente. Entonces, eso te va a servir para sustentar, ¿no?, tus conclusiones. Entonces ya sabemos que las evidencias son documentales, físicas, analíticas, testimoniales, ¿no? Hay otro más que no están ahí, otro tipo de evidencia, ¿no? Que puede ser fotografías, ¿no?, imágenes que no están ahí, o videos, ¿no? Porque ahora todas las empresas tienen videocámaras, ¿no? La otra vez se perdió un escritorio, llevaron al área de mantenimiento para que lo pinten, lo arreglen, y lo dejaron bien bonito al escritorio. Cuando uno va a recogerlo, no está. ¿Qué ha pasado? Se han robado. Entonces uno va a la cámara de seguridad y resulta que el que había pintado, el pintor, el que arregla, lo había agarrado y llevado a su taller, adentro del taller. Y cuando vamos y le preguntamos, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no has entregado? No, jefe, lo que he hecho lo he guardado para que no se lo roben. Entonces yo no sabía si creerle a la persona, ¿no? No, porque había pasado una semana y no lo encontramos. Entonces con los videos y las cámaras, porque hemos visto el video y hemos congelado, y hemos impreso y le hemos mostrado a la persona, para que ahí es veredicto la información de primera mano, ¿no? Fuente primaria. Tú ves ahí, y ahí estás tú, le dije. Sí, yo lo he guardado para que no se lo lleve. Entonces no sabía si creerlo. La siguiente, por favor. Ya, pruebas de la autoría, ¿no? Entonces ustedes diseñan un plan de trabajo para hacer la evidencia suficiente, ¿no? Y ver la razonabilidad. Es un principio
de la autoría son varios principios que lo voy a mostrar más adelante cuando hagamos los casos prácticos, principios de razonabilidad, ¿no? Entonces, yo cuando le increpé al técnico de mantenimiento, usé el criterio de razonabilidad. Entonces él me dijo, no, yo lo he guardado para que no se lo roben. Entonces, el autor debe obtener evidencias a través de cumplimientos, ¿no? Ver las evidencias si se ha cumplido o no se ha cumplido, y hacer un análisis de razonabilidad. Otros componentes de evidencia son evidencias sustantivas, son pruebas con el objeto de encontrar una relación de exactitud y de validez de la información. Y otro aspecto de encontrar evidencias es hacer el análisis, ¿no? Entonces ustedes también tienen que hacer el análisis, la parte matemática, ¿no? Por ejemplo, para medir la productividad de los trabajadores hay toda una fórmula. Para medir para medir las evidencias, manejas indicadores o ratios, ¿no? Que es muy importante. Entonces, el área de recursos humanos también tiene sus indicadores, ¿no? En la evaluación de desempeño, ausencia, faltas, accidente de trabajo, clima organizacional, cultura organizacional. Entonces, todo eso se hace un análisis también, ¿no? Matemático de números. La siguiente, por favor. Ahora vemos los hallazgos, ¿no? Ustedes tienen indicios, tienen suposiciones. Me está sacando la vuelta mi enamorada. ¿Qué hago? Entonces tienes que tener hallazgos, o sea, resultados, ¿no? Entonces igual sucede en el área de la auditoría. Los hallazgos son los resultados que ustedes han obtenido previo al análisis que han hecho anteriormente, que les mostré en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, durante el examen o el estudio de auditoría, ustedes revisan los procesos, los flujos, las políticas, las actividades, identifican hechos importantes que afectan la causa del problema, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver cuando trabajemos el diagrama de Cory-Chicabo o espina de pescado. Ahí ustedes más o menos van a ver la causa de los problemas, ¿no? Entonces, los hallazgos tienen que tener, los hallazgos vienen a ser la materialización del problema. El problema tiene que tener condición, criterio, causa y efecto. La condición, lo que es, el criterio, lo que debe ser, la causa, por qué sucede ese problema y cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces es muy importante eso porque en función a eso van a ser las conclusiones y recomendaciones. La siguiente, por favor. Algunas técnicas que ustedes van a usar, es muy importante, algunas herramientas para realizar la auditoría. Y acá no se preocupen porque ustedes, si tocan un tema específico, entran a internet y por poner un ejemplo, a ver, ¿alguien me puede decir qué tema quiere que le toque para poner como ejemplo? A ver, chicos, si me ayudan. ¿En qué área de recursos humanos ustedes quieren que yo les toque como ejemplo? Para poder hacerlo más, aterrizar más el caso de esta ponencia, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas y técnicas que se utilizan, ¿no? Para realizar la auditoría. Uno es la observación, entonces una verificación ocular con pruebas, observas, haces una revisión selectiva, ¿no? O entras a las cámaras de videoseguridad con la empresa y ves el comportamiento de los trabajadores. En donde yo trabajo, había roces, personas que se iban a la violencia, se insultaban. ¿Por qué? Porque se ve en la cámara que uno de los chicos comercializa drogas. Ojo en el trabajo, ¿eh? ¿Por qué? Porque son personas que ya vienen de afuera, ¿no? De mala familia, malas juntas, tienen problemas y se dedican a la droga. Y este joven, que tenía 22, 23 años, salía del trabajo a las 6, ¿no? Y se iba a los colegios a vender drogas, ¿no? Y consumía drogas de pasada. Entonces, en las cámaras se hace un rastreo de su comportamiento, del momento que se cambia, se va con su mochila, sale y vuelve a regresar. Entonces, son observaciones, verificaciones oculares. Otros son verbales, hay indagaciones, entonces se pregunta, sí, el señor joven, todo el mundo lo sabe eso, pero nadie toca el problema, ¿no?
Otra de verificación es escrita, ¿no? Hay memorandos, hay un análisis, o de repente hay conciliaciones, ¿no? La conciliación en que de ambas partes se ponen de acuerdo, ¿no? También la verificación, otra de las técnicas de autoridad es la documentación. Entonces, a través de oficios, a través de memorandos, notas, documentos, ¿no? Hay una comprobación o puedes sacar cálculos, ¿no? En el caso donde yo trabajo, para reducir las colas en atención de los pacientes que se sacan una ecografía, hay cola de 2, 3 cuadras jóvenes para que saquen un análisis de ecografía o un rayos X. ¿Y por qué hay tanta gente que hace cola? Porque justamente no hay equipos, no hay personal. Entonces se ha contratado personal y se ha comprado nuevos equipos para que las colas se reduzcan. Pero sin embargo, vino Contraloría y dijo, porque la gente se queja, ¿no? Acuérdense que hay Defensoría, se van y la Contraloría llega. Pero ustedes han contratado, ya compró equipos y ¿por qué sigue la cola? Entonces, auditoría pide los roles de trabajo de los 3 turnos, mañana, tarde y noche, y auditoría quiere ver la utilización hombre-máquina. O sea, en un día, un médico, perdón, en 8 horas, el primer turno, ¿cuántos pacientes ha atendido? En la norma internacional, porque hay estándar, son mínimo 13 personas, de 8 horas tienen que atender mínimo 13 personas. Por ahí, 13 es el estándar. Puede subir o puede bajar, ¿no? Entonces se comprobó que las máquinas no apoyaban al personal, ¿no? Como son máquinas modernas, poco que se demoraban. Pero hubo ahí una amonestación de la Contraloría para que levanten las observaciones. Entonces, ¿qué hizo la Contraloría? Hizo una verificación física. Y resulta que cuando el paciente se hizo la queja, en ese momento, el tomógrafo se había malogrado. Y como tiene garantía, vinieron, lo arreglaron en 24 horas, ¿no? Pero la Contraloría hizo una inspección física, que es una técnica de autoría, que es la verificación. También hay otras técnicas, ¿no? La investigación, la evaluación y la medición a través de indicadores, ¿no? Si hablamos de recursos humanos, hablamos de productividad laboral, horas hombre, ¿no? En el área. Si hablamos de secretaria que dio su aniversario, es un día, cuántos memos, oficios o notas de entrada o otros documentos se ha hecho. Es una forma de medición, de evaluación. La siguiente. Y acá justo el tema de hoy día que van a exponer los chicos sobre los papeles de trabajo, ¿no? Entonces, los papeles de trabajo viene a ser la herramienta que tiene el auditor, porque cuando se cuestiona el trabajo de auditor, se cuestiona la auditoría, ahí pásame tus papeles de trabajo. Algo así como que ustedes, un ejemplo les pongo, ustedes que están llevando tesis, entonces conocen la parte metodológica de su investigación, ven las encuestas, qué herramientas usan las encuestas. Entonces te dicen, pásame tus encuestas, quiero ver tus encuestas, cuántas personas contestaron, si no, son tus papeles de trabajo. Igual pasa en las autoridades que vienen a ser células o documentos elaborados. En esto ya hay toda una metodología que maneja la Contraloría a través del manual MAGU, Manual de Autoridad Gubernamental, no sé si es para el sector público, ¿no? Entonces, los papeles de trabajo durante el examen, cuántos papeles ha utilizado. Ahorita voy a poner unos ejemplos. Cómo sirve de evidencia respaldo, el autor debe realizarlo, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven, por ejemplo, un encabezado, un modelo de papel de trabajo, encabezado. Si es una auditoría independiente, se llama sociedad de auditores. Si ustedes trabajan para la Contraloría, va a decir Contraloría, encabezado. Y si es una auditoría interna, es el órgano de control institucional, OSI, ¿no? La firma del auditor, en este caso de la institución, oficina, son 3 tipos, ¿no? Entonces, le recomiendo. Si es externa, Contraloría. Si es externa, auditoría independiente, que contratas todo un auditor independiente también. Y si es de la institución, es el órgano de control interno, ¿no? Donde va el encabezado, la auditoría de gestión, ¿no? Y le pones de tal fecha a tal fecha, célula narrativa, y le pones un número de referencia o una clave de referencia, ¿no?
Entonces ahí dice control de egresos para contribuciones o cuotas o donaciones. Esto, por ejemplo, cuando en pandemia han recibido donaciones, muchas instituciones públicas en pandemia reciben donaciones, entonces comienzan a decir, oye, hay una denuncia, porque han recibido donaciones y se han llevado a su casa, no lo han utilizado para la institución, ¿no? O es igual, muchas universidades del Perú en pandemia han estado cerrados, sin embargo ha habido gastos de jardín, gastos de otros gastos que como que si estuvieran funcionando en forma normal, ¿no? Entonces, ve por qué el presupuesto se ha gastado, si ha estado cerrada la universidad. Han gastado en gasolina de los buses, cuando los buses han estado parados. Entonces, esos tipos de controles se hace con estos papeles de trabajo, ¿no? Y si ha habido donaciones, en este caso, comienzan a ver cuántas donaciones han recibido y sobre eso elaboran un informe. Entonces, ahí abajo en el pie de página, primero es el encabezado del cuerpo y el pie de página. El pie de página ponen elaborado por quién, qué fecha, y revisado, porque ustedes van a tener un jefe, ¿no? En los auditores hay todo un equipo multidisciplinario, entonces ahí tienen que revisar, ¿no? Para darle más respaldo a su trabajo. En la siguiente vamos a ver unas marcas, por ejemplo, ustedes ven referencias, ¿no? Los símbolos que utiliza el auditor, ¿no? Cuando ha sido verificado ponen un visto bueno. Cuando la suma ha sido conforme ponen ahí está el símbolo. Cuando hay un recálculo, ves chica con una rayita. Cuando la información es cruzado, ves chica siguiente. Y papel proporcionado por el cliente pone PPC y tomado por el año anterior. Entonces, es un resumen de la simbología. En verdad son más simbologías, ¿no? Entonces, las referencias pueden ser escritas. Debe ir de color rojo. Ustedes pueden manejar los colores. Distinción de los papeles de trabajo también lo distinguen también, ¿no? Dependiendo del tipo de estudio que hagan, ¿no? Entonces tenemos símbolos, utilizar por color, la ejecución del examen, todo eso, ahí trabajan con colores verdes. Entonces muy importante eso el tema de las referencias. De ahí pasamos a la última diapositiva, que es la metodología, ¿no? La metodología de trabajo es casi igual que un trabajo de investigación. En este caso, la fase preliminar, hay una visita, ustedes van, se presentan como auditores y a la vez hacen una observación de la entidad. Entonces piden información, van al archivo, revisan papeles, porque a veces no te lo dan los papeles. Cuando llegan los auditores, quiero ver, hay una denuncia que Juan Pérez trabaja acá en el hospital o trabaja en una empresa y Juan Pérez gana su sueldo mínimo, está en planilla, pero él nunca viene a trabajar, o sea, es un trabajador fantasma. Quiero ver su orden de compra, quiero ver su orden de servicio, quiero ver su conformidad, porque para pagarle firman su conformidad de trabajo. Y la gente dice, ahí está el archivo, vaya usted y búsquelo. Porque se ha dado casos que a veces el jefe le da órdenes a su personal, viene a autoría, no les apoyes, ya que hay que tapar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen una revisión del archivo y buscan los papeles, todo eso. Determinan indicadores. Entonces, en el tema de, por ejemplo, de esta persona que se ausenta en el trabajo, indicadores de tasa de ausentismo, faltas y tardanzas. Todo eso durante un año lo pueden sacar, porque el área de recursos humanos maneja un sistema de control, ¿no? Actualmente se usan los controles biométricos. Antes se usaba el dedo pulgar, ¿no? Y mucho más antes uno agarraba un cuaderno y ahí escribía, ¿no? Que había venido o había faltado. Otra metodología es el detectar, hacer el análisis FODA, ¿no? Del servicio, ¿no? Fortalece debilidades, amenazas y oportunidades. Otro tipo de evaluación, evaluar la estructura del control, que si se hace control control interno dentro del área de recursos humanos. Definición de los objetivos y estrategias de la auditoría. Eso está en función también a los objetivos que percibe la empresa. ¿Qué tanto se desvía o no de las políticas, planes, procedimientos? Y la tercera etapa, que ya hemos visto y los grupos se han expuesto, es la etapa de planificación. Entonces, primero ustedes van, hacen una visita preliminar, se empapan del problema, del tema, hacen sus observaciones, recolectan información, todas las informaciones que es posible referente al problema, y de ahí sobre eso se sientan ustedes y hacen una planificación.
de cómo van a abordar la planificación, ¿no? Análisis de la información, cómo van a evaluar, cómo elaborar un plan y un programa. Entonces, ustedes emiten memorandos al jefe para que ellos proporcionen la información. Pueden pedir ustedes diagramas de flujo, programas de trabajo, etcétera, ¿no? Y después viene la parte de ejecución, que fue el tema de ayer de exposición, ¿no? En la parte de la ejecución se aplican el programa de recursos humanos, se preparan los papeles de trabajo, las entrevistas, ¿no? ¿Para qué? Para poder materializar los hallazgos, porque hasta ahí todos son indicios, son supuestos, ¿no? Porque como dice el ladrón, no es ladrón hasta que lo sentencian o lo culpen. Entonces ustedes hacen una hoja de resumen, identifican hallazgos, ¿no? Definen una estructura a través de un informe, ¿no? Entonces, y ahí utilizan los papeles de trabajo, ¿no? Los archivos corrientes, los archivos permanentes, ¿no? Todo, porque ustedes también pueden acceder a la información. Señorita, disculpe, voy a agarrar este file. Y no le dicen nada a la persona que están buscando, porque ya tiene autorización de la alta dirección, entonces comienzan a buscar los archivos, sacan copia, ahora lo que hacen del celular, le toman fotos y ni siquiera sacan copia. O tienen un lapicero tipo escáner y escanean la hoja. Miren todas las herramientas que utiliza el auditor. Y después viene la parte de comunicación de resultados preliminares, ¿no? Porque todavía no hay un examen ya contundente final, sino son parciales. Se redacta el borrador del informe y lo pasas a tu jefe para que lo revise, ¿no? Entonces, una vez que ya está revisado, tú te acercas al jefe de recursos humanos y le haces una lectura del informe, ¿no? Comienzas a hacer la presentación. Mira, estamos encontrando estos indicios, es un borrador, todavía no es definitivo. Ya vamos a hacer una confrontación de los hallazgos para sacar ya el informe final como debe ser, ¿no? Entonces es muy importante la emisión del informe final. Y finalmente, ese informe final, por supuesto, tiene conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y las mejoras continuas. Y finalmente, tú envías y haces un seguimiento, porque todo informe de autoría tiende a que el área usuaria, o en este caso la persona que lo ha solicitado o que le cae auditoría, tiene que levantar las observaciones, hacer la implementación de mejoras continuas, ¿no? Como ustedes han encontrado hallazgos y han hecho recomendaciones, entonces tiene que cumplirse eso, ¿no? Entonces es muy importante la retroalimentación, la mejora continua, ya sea para mejorar o para detectar problemas. Entonces, a grosso modo les he presentado así rápido lo que es la parte metodológica. Con eso hemos terminado ya la parte teórica, ¿ya? Entonces, con el siguiente grupo que van a exponer, un poco reforzar lo que les estoy hablando, ya, entonces ya a partir de la otra semana, después del feriado, Día del Trabajo, vamos a hacer los talleres y de ahí vamos a empezar ya con cosas prácticas para ir avanzando un trabajo, que se va a hacer su nota final, va a ser la exposición y la presentación del trabajo de auditoría. Entonces ustedes van a suponer, van a encontrar hallazgos y no es difícil, ¿no? Solamente es que ustedes como grupo se comprometan a buscar información, consolidar la información que yo les voy a pasar, les voy a pasar un modelo de auditoría de recursos humanos para que se guíen, ¿no? Más o menos son una estructura de 20, 30 hojas, ¿no? Para que se guíen, porque es igual que un trabajo de investigación, una tesis. Cuando ustedes llevan tesis, le dan la plantilla, ¿no? Que tiene que tener objetivos, todo lo que tiene que tener el índice. Ya, jóvenes, entonces, de mi parte está ahí y vamos a continuar con la exposición de sus compañeros. Y no se olviden hacer las preguntas, ya lo mandan a Jordan lo más pronto que sea posible para yo también tener listo el banco de preguntas para sus exámenes parciales. Que va a ser rápido, voy a hacer una prueba en Google Formulario, y en tiempo real sale su nota. ¿Ya? Entonces, dejemos al siguiente grupo, creo que es grupo 5, para que exponga
y ahí estaríamos terminando después la exposición a clase. Bien, muy buenas noches, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo número 5, conformado por Canicela Roger, Guamaní Natalie, Santisteban Ángela y quien les habla, Alberti Pamela. Bueno, el día de hoy vamos a exponer acerca del diseño de planificación de un programa de auditoría en recursos humanos. Para ello, me gustaría mencionar que muchas veces se piensa que la auditoría es solamente un proceso de revisión o exámenes a los que se somete una empresa o una organización. Sin embargo, va mucho más allá, ya que puede ser utilizada como una herramienta estratégica, ¿no? Para optimizar procesos, ya sea para también optimizar los recursos o velar para que las acciones que se estén tomando sean en torno a las estrategias o los objetivos que tiene la organización. Para ello también, entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo se puede realizar o, en este caso, crear, ¿no? Un diseño de planificación que realmente aporte valor a la empresa? Entonces, es justamente lo que vamos a descubrir eso el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con la primera fase, la fase de planificación preliminar, a cargo de mi compañera Natalie Guamaní. Bien, vamos a iniciar entonces con la primera fase, que viene a ser la fase de planificación preliminar. Esta fase tiene como objetivo comprender la realidad actual de la empresa y las proyecciones que ésta pueda tener a futuro. Esto se realiza con la finalidad de poder planificar adecuadamente la auditoría, asegurando no solamente una ejecución que sea eficaz y eficiente, sino que también se encuentre dentro de un plazo establecido y que sea un costo razonable para la empresa. Es en esta etapa donde el auditor tiene que hacerse las preguntas de: ¿la empresa mantiene una planificación estratégica, táctica y operativa? O también, ¿cómo la organización mide las acciones de desempeño? Esta fase también implica conocer de forma profunda a la organización, incluyendo su estructura organizativa, también el entorno, los sistemas administrativos que maneja, los procesos estratégicos y también los operacionales. Todo esto lo tiene que realizar el auditor para poder definir la estrategia de la auditoría, es decir, la forma en cómo se va a ejecutar la evaluación de la gestión de esta empresa. Por lo tanto, podemos decir que en esta fase de la auditoría de gestión se trata de familiarizarse con la empresa y revisar la legislación y también la normatividad de la entidad, señalando que este concepto de familiarización está más enfocado en aquellos auditores que se encuentran externos a la organización, ya que también podemos intuir que aquellos auditores que se encuentran internos ya manejan la información de la empresa por el mismo tiempo que ya llevan dentro de esta. Ahora pasamos como segundo punto a hablar sobre las actividades que se van a realizar en esta fase preliminar. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, dentro de las principales actividades estamos colocando como una primera subetapa lo que es la emisión de una orden de trabajo preliminar. Esto lo lleva a cabo el jefe de la auditoría, quien va a iniciar esta fase para emitir la orden. En esta orden se va a incluir la fecha de emisión, también el auditor jefe del equipo, se va a colocar el tipo y el nombre de la auditoría, la empresa, y una vez que se selecciona la empresa también se va a colocar el área al cual se va a realizar la auditoría, el alcance, que incluye el periodo y los procesos, también los objetivos generales, el equipo asignado que se va a considerar para esta auditoría y el supervisor, considerando también el tiempo estimado y las instrucciones especiales, si es que las hubiera. Y como segunda parte se encuentran las actividades ya del equipo auditor una vez que se ha recibido la orden de trabajo. Estas actividades pueden incluir una visita para poder observar las operaciones dentro de un área de recursos humanos, también la revisión de archivos de auditorías anteriores para conocer los resultados y si es que estos se han implementado en el área a partir de la auditoría. También implica una entrevista con la gerencia para obtener una visión general y también la notificación formal del inicio de la auditoría. Asimismo, se tiene que realizar un análisis estratégico que puede incluir el clasificar las actividades generadoras de valor, la evaluación de los recursos usados en la actividad auditada, también un análisis FODA y hacer un análisis organizacional. Y después de toda esta primera etapa se va a determinar los objetivos específicos y también la estrategia general para ejecutar la auditoría de forma eficaz. Con toda esta información ya pasamos a la siguiente fase, que viene a ser
la notificación de inicio de la auditoría de gestión. Siguiente diapositiva, por favor. Una más. Bien. En este proceso, mejor dicho, es el proceso formal de poder informar a las personas que se encuentran relacionadas con la auditoría, que la auditoría ya ha iniciado. Esto puede implicar comunicar a gerentes, a empleados, como también a ex empleados. Y bueno, ¿quién realiza la notificación? Lo va a realizar el jefe de la auditoría, ya que es el responsable de emitir y firmar las notificaciones. Se va a encargar también de notificar a los ejecutivos, a los empleados y cualquier persona que se encuentre vinculada con la auditoría. Asimismo, se les debe pedir que establezcan domicilio o alguna dirección o ubicación para futuras notificaciones. ¿Cuál es la importancia de notificar el inicio de una auditoría? La importancia de este proceso va a radicar en que garantiza el derecho a la defensa y el cumplimiento del debido proceso. Además que es clave porque los resultados de la auditoría pueden tener efectos legales. Y por último, la notificación se realiza en persona mediante un oficio firmado por parte del jefe de auditoría. Pasamos ahora a la siguiente etapa, que la va a explicar mi compañero Roger Canicela. Muchas gracias, Natalie. Ahora toca hablar acerca de cuáles son los métodos de evaluación del control interno. Queremos mencionar que esta etapa es muy importante ya que permite identificar lo que son las fortalezas, debilidades, riesgos que van a afectar en la empresa su eficiencia, su eficacia y su legalidad de sus procesos. Ahora queremos mencionar una recomendación, un consejo en la cual es importante que se utilice una combinación de estos métodos para poder evaluar en sí el control interno. Tenemos a los métodos como las cédulas, los cuestionarios, los flujogramas y también las matrices, que en sí cada uno va a tener sus beneficios y sus contras. Por eso es importante que se utilicen todos porque entre ellos se van a complementar, para así tener una evaluación mucho más completa y fiable. Acá voy a mencionar, tenemos una tablita en la cual hemos comparado los métodos de evaluación del control interno. Vamos a comenzar hablando acerca de las cédulas descriptivas, en la cual podemos mencionar que son descripciones detalladas y secuenciales de los procesos observados. Acá es donde se va a readaptar los pasos que va a seguir un proceso desde el inicio hasta la conclusión. Y estos se van a elaborar a través de entrevistas y observaciones directas. Sus ventajas: es fácil de aplicar, es basada en una observación directa como les mencioné, pero sus desventajas es que no muestra una visión global, va a ser parcial. Y esto requiere de auditores con experiencia. Ahora vamos a hablar acerca de los cuestionarios, en la cual son listas estructuradas de preguntas con un sí y un no, que va a ser dirigida a los responsables del programa o del área. Las ventajas: acá permite ahorrar tiempo y también recursos, es de manera sencilla y también te permite poder detectar deficiencias de forma rápida. La desventaja es que, como son preguntas cerradas, puede dejar afuera temas importantes, entonces no es tan completa que digamos, y no, por lo que no va a cubrir todas las posibles fallas. También tenemos lo que son los flujogramas, en la cual se va a representar de forma gráfica el flujo del proceso. Con respecto a las ventajas, acá sí podemos detectar lo que son fallas y también cuellos de botella. También se puede ver lo que son redundancias y también oportunidades de mejora. Ahora, la desventaja acá es que va a requerir conocimiento técnico y experiencia. Entonces, no es tan recomendable para auditores con poca experiencia, por así decirlo, ¿no? Y también te consume tiempo. Ahora, vamos a hablar también de las matrices, en la cual podemos mencionar que es una cruce de variables como por ejemplo las áreas, con los responsables, cuáles son los controles. Ventaja: te permite detectar cuáles son los puntos débiles con una mayor precisión, podemos visualizar las relaciones entre las variables, y la desventaja es que te ofrece una visión parcial y requiere en sí un juicio experto y experiencia por parte del auditor. Ahora vamos a avanzar. ¿Cómo sería con respecto a la aplicación en el área de aprendizaje y desarrollo, en este caso en la empresa Nestlé? Podemos ver, por ejemplo, en las células descriptivas que se brinda, como mencioné, una descripción detallada y cómo se gestiona. En este caso sería una capacitación, incluyendo lo que son la planeación, la ejecución y el cierre. Podemos mencionar como ejemplo en los operarios de planta. En el caso de los cuestionarios, podemos ver a checklists a lo que son jefes de área,
Hay preguntas como que si se evalúa el aprendizaje, se aplicó lo aprendido o no, y como ejemplo tenemos las encuestas de control de cumplimiento post capacitación. En el caso de los flujogramas, podemos mencionar que se puede colocar lo que es un mapa visual en la cual podemos ver detención de necesidades, diseño, ejecución y evaluación, y se puede ver un proceso completo, por ejemplo, de inducción al personal. En el caso de matrices, podemos ver un versus entre la tabla con procesos versus los responsables y controles, y de ejemplo tenemos la validación de cumplimiento de cronogramas de capacitación por área. Ahora vamos a hablar acerca de la definición de los objetivos y estrategia de auditoría. Con respecto a los objetivos, el auditor debe identificar cuáles son las áreas que van a ser auditadas y qué se espera lograr, ¿no? Se centran en áreas claves, como dije, no en todo el universo, y sirven como guía para poder definir criterios de auditoría, en la cual se define cuáles son los estándares o referencias con los que se va a comparar para poder gestionar, elaborar el plan de auditoría, en lo que es lo que se va a hacer, cuándo y cómo, establecer los procedimientos en la cual van a ser las técnicas y métodos. Después de establecer los objetivos, vamos a aterrizar a lo que es la estrategia. En la estrategia es el plan general para poder organizar y enfocar el trabajo. Esto va a ser en base al conocimiento que se tiene de la organización y es tener una auditoría te permite tener una auditoría, lo que es, por decirlo, eficiente, enfocada y útil. Con respecto al ejemplo, podemos ver el objetivo podría ser, en este caso, en el área de aprendizaje y desarrollo, con respecto a la capacitación, optimizar los programas de capacitación en seguridad, operación de maquinaria y cumplimiento de normativas industriales. Primero, como habíamos mencionado, es importante conocer el entorno organizacional para ver la alineación, por ejemplo, la alineación con los riesgos industriales específicos de la empresa, ¿no? Con respecto a la seguridad, maquinaria y normativas, es importante definir los temas importantes, en la cual podemos mencionar que se buscaría, por ejemplo, a una auditoría que sea centrada en capacitación en seguridad laboral y después seguiría, ¿no? Como había mencionado, centrarse en los riesgos, en la cual podríamos mencionar que se podría priorizar la formación en seguridad y operación de maquinaria, evaluar el control interno, en la cual se va a revisar acá lo que es la eficacia de los procedimientos y también tomar en cuenta lo que son las herramientas tecnológicas que tan importante es en un periodo de transformación digital, en la cual se va a incorporar para poder darle seguimientos a las capacitaciones, ¿no? Es importante, como mencioné, darle seguimiento y de forma concreta podemos mencionar que es a través de informes, reuniones para poder evaluar los avances y poder realizar algún ajuste a la estrategia. Ahora podemos hablar acerca de la identificación de los componentes y subcomponentes, que también es importante, donde se va a identificar acá las áreas vulnerables en la empresa que necesitan especial atención para una auditoría. Ahora, los objetivos, poder conocer mejor a la entidad, poder detectar áreas con riesgos significativos y ¿cómo identifico estas áreas? A través de un análisis organizacional y una evaluación preliminar del control interno y revisiones analíticas. Ahora, ¿cuáles son los métodos para identificar estas áreas críticas? Por ejemplo, tenemos a las pruebas de diagnóstico que nos ayudan a analizar indicadores de gestión. Análisis, comparaciones y tendencias en la cual nos permiten revisar cómo han cambiado la cifra de los procesos. En este caso también podemos mencionar lo que es el juicio profesional del auditor, pruebas de proceso y también el famoso diagrama espina de pescado que en algún momento de la universidad hemos realizado para poder evaluar cuáles son las causas, ¿no?, de los problemas. Luego pasaremos con respecto a cómo sería su aplicación. En este caso tenemos contexto en la formación en seguridad. Componentes podría ser un programa de formación en seguridad industrial, módulos de operación de maquinaria. Subcomponentes puede ser el contenido del curso, cuál es su metodología, la participación del personal, la frecuencia, cuáles los mecanismos de evaluación, entre otros. El auditor puede aplicar técnicas como habíamos mencionado anteriormente para de alguna forma evaluar el conocimiento actual del personal a través de pruebas de diagnóstico, poder detectar desviaciones o brechas a través del análisis de datos históricos, el juicio profesional que es importante para ver los riesgos, la revisión de procesos para asegurar que las capacitaciones estén bien estructuradas y la espina de pescado para detectar las causas que ya he mencionado. Ahora vamos a hablar acerca de la fase de planificación específica. En este caso, vamos a hablar acerca de, es importante que ya hemos pasado por una fase preliminar, llegar a aterrizar al área en sí que vamos a auditar,
En este caso lo vamos a tangibilizar a través del objetivo de la fase. El objetivo es poder diseñar estrategias que sean concretas para cada componente y subcomponente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les había mencionado, poder evaluar el control interno, poder valorar y calificar los riesgos, los niveles, y poder diseñar programas que sean específicos por cada componente. Ahora, ¿qué se va a necesitar? Importante, el conocimiento del entorno organizacional, identificar los componentes críticos o sensibles y establecer objetivos y alcances definidos, como indicadores, procedimientos, recursos, resultados esperados. Ahora le voy a dar el pase a mi colega Ángela Santisteban. Ok, entre las principales actividades que deben cumplir los auditores en esta fase, se pueden mencionar las siguientes. La primera sería el análisis y revisión de la información y documentación obtenida en la fase anterior, la evaluación del control interno relacionada con el componente, objeto del estudio, ¿no? Que permitirá en sí acumular la información sobre el funcionamiento de los controles existentes. Entonces, en base de los resultados de la evaluación del control interno, los auditores podrán determinar el alcance del examen, la estimación de los requerimientos del personal, por ejemplo. Asimismo, la evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría. Otra actividad sería que estos resultados obtenidos también sirven para programar la auditoría de gestión y preparar en sí un informe sobre el control interno. Y bueno, en base a las fases de conocimiento preliminar y planificación específica, el supervisor, juntamente con, su jefe de equipo y demás integrantes, elaborarán el memorando de planificación, cuyo objetivo es que se presente al final de esta fase en un anexo, ¿no? Entonces, el enfoque de la auditoría y la selección y extensión de estos procedimientos se establece una vez que se haya evaluado el nivel de confiabilidad del sistema del control interno. La siguiente etapa sería la evaluación del control. Siguiente, por favor. La evaluación del control interno, riesgo de auditoría y niveles de confianza. En la fase de planificación, antes de la evaluación del sistema del control interno, el auditor debe obtener una comprensión suficiente de los sistemas de información. En este caso, desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría del que está dispuesto, podemos decir que asumir se pueden ver en tres riesgos, ¿no? El riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. El riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores o irregularidades en la gestión administrativa y financiera antes de verificar la eficiencia del control interno diseñado y aplicado por la empresa que será auditada. El riesgo de control es la posibilidad de que los procedimientos de control interno establecidos por la empresa, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar errores significativos de manera oportuna. Y por último tenemos el riesgo de detección, el cual es el riesgo que tiene el auditor al aplicar programas de auditoría cuyos procedimientos no son muy suficientes para detectar errores o irregularidades. Entonces, podemos decir que existe una fórmula en esta etapa para poder ver cuál es el riesgo total en la auditoría. Esta fórmula es el producto del riesgo inherente por el riesgo de control, todo esto multiplicado por el riesgo de detección. Siguiente, por favor. Hablemos de la matriz de evaluación y calificación de riesgos de auditoría. En este caso, en la auditoría de gestión se evaluarán los sistemas y procedimientos establecidos para que la entidad lleve a cabo sus actividades en forma tanto económica, eficiente y efectiva, observando diferentes directrices y, presentación de informes operativos, administrativos, financieros de manera oportuna y confiable. Siguiente. Y por último tenemos la determinación del nivel de confianza y riesgo en la evaluación del control interno. Para determinar el nivel de confianza y riesgo del control interno se considera tanto la valoración, la ponderación total, la calificación total y el nivel de confianza. La valoración se obtiene primeramente de la ponderación total y la calificación total para determinar el nivel de confianza. La ponderación total, constituye en sí la muestra. La calificación total es el número de respuestas o citaciones favorables de la muestra que cumplen con los criterios de control. Y por último tenemos el nivel de confianza,
que es la confiabilidad del auditor que tiene en los controles internos de la empresa. Siguiente. Y bueno, ahorita veremos el diseño de una auditoría de gestión para el área de recursos humanos de la empresa Importador Ferretero Trujillo CIA Ltda, presentado por mi compañera Pamela. Así es. Bueno, antes de pasar, ¿puedes retrasar, por favor, a la diapositiva? Bueno, informarles que la empresa Importador Ferretero, esta es una auditoría que se le realizó en el año 2010 a una empresa que comercializa y distribuye productos ferreteros, los materiales, etcétera. Y, bueno, vamos a comenzar con la primera, lo primero que se realizó en esta auditoría. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero que se hizo en esta auditoría fue informar, ¿no?, la intención de la auditoría a esta empresa, a los gerentes generales. Para ello se realizó la notificación, como se puede ver, y se planeó un programa de trabajo en el cual se tenía por objetivo lo que es la fase 1, como lo vimos a lo largo de la exposición, ¿no?, el conocimiento preliminar acerca de la empresa, realizar una visita, tener una breve visión del entorno de la compañía, así como también recopilar información o documentación necesaria para la conformación del archivo. Ahí también vemos los procedimientos que se iban a realizar y a cargo de quién también iba a estar. Siguiente, por favor. Bueno, se presenta también la agenda inicial del trabajo. Se identificaron a los funcionarios, tanto el gerente general de la empresa como también el área que iba a ser auditada, ¿no? En este caso, el área de recursos humanos, el jefe, el asistente y también el administrador de las agencias. Se presentan los temas a tratar acerca del conocimiento preliminar que se quería obtener de la compañía. Luego, la información a solicitar también, ¿no?, el giro de la empresa, la naturaleza de la empresa, la descripción de cada uno de los cargos, el tamaño de la entidad, las políticas internas y los informes y reportes del área en general. Siguiente, por favor. Como se escuchó también en la exposición, aquí se realizó un resumen de recorrido de las instalaciones, ¿no? También se estipuló el tiempo, se estableció el tiempo en el que se iba a realizar, qué participantes o qué colaboradores iban a participar de esta visita, de los recorridos de las instalaciones. También algunos puntos importantes de la visita que se iban a detallar, ¿no?, como se puede ver en cada una de las páginas. Siguiente. Bueno, la planificación de entrevistas. Primero, la planificación con el ejecutivo de línea y los empleados, ¿no? En este caso, primero fue con el gerente general. Aquí, pues, se le quería entrevistar todo lo que era con respecto al conocimiento de la empresa, el objetivo, cómo estaba estructurada, las preguntas, si es que había un análisis FODA, un manual de funciones y organizaciones, o un manual de políticas, como se puede visualizar. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Me das un momento, por favor? Perdón. Sí. Bueno, continuamos. Luego se realizó la entrevista también a la jefe del área de recursos humanos. Se le preguntó, en este caso en específico, del área en el que ella pues lidera, ¿no?, los objetivos del área, cómo estaba estructurada en específico esa área, cuáles eran los procesos principales, y también lo mismo se hizo con el asistente, como se puede ver en la tercera imagen. El asistente del área de recursos humanos, se hicieron preguntas similares para ver qué tan difundido estaban estos objetivos, estos procesos, y qué tan concientizados estaban dentro de cada uno de los colaboradores. Siguiente, por favor. Bien, luego de cada entrevista se realizó lo que es el diagnóstico preliminar. En este diagnóstico, como se mencionó en la exposición también, se derivó, ¿no?, una orden de trabajo, se
Se estipuló qué es lo que ya realmente se iba a hacer en la auditoría, como se puede ver en la siguiente diapositiva. La siguiente imagen, por favor. El alcance de la auditoría, qué procesos iban a ver, lo que era selección, contratación, inducción, capacitación, seguridad de higiene de trabajo y así como también la evaluación del personal, todo el conocimiento que se tenía también de la compañía. Se trazaron los objetivos de la empresa, ¿no? Se recapitularon y luego se elaboró el cronograma de actividades, en el cual estaba el conocimiento preliminar, luego teníamos la planificación, la ejecución y los resultados. Siguiente, por favor. Bien, una vez que se tuvo ya todo este conocimiento preliminar, se dio la notificación de inicio de la auditoría. Esta notificación se extendió al jefe, o en este caso a la jefa del área de recursos humanos, y se planificó lo que es el programa en específico, ¿no? La visita, la planificación y el desarrollo de cómo se iba a realizar la auditoría. Siguiente, por favor. También, como se mencionó, el memorando, en el cual vemos todo el equipo de auditoría, los días presupuestados, el informe general de la entidad, lo que tiene que ver con lo que es la empresa en sí, ¿no? Los antecedentes, la misión, la visión, los objetivos que quiere alcanzar, la estructura organizacional, en cómo iba a estar enfocada la auditoría también se puede ver en esto, el alcance, los indicadores y el trabajo de los auditores dentro de la fase del conocimiento preliminar. Siguiente. Como siguiente paso se realizó el cuestionario de control interno al área de recursos humanos. Aquí se ven las preguntas que se detallaron, también las respuestas. Siguiente, por favor. Y bueno, también se realizó lo que es la matriz de ponderación del control interno, de lo que nos hablaba nuestra compañera Santisteban. Se realizó la matriz, se determinó el nivel de confianza, el nivel de riesgo y se determinaron conclusiones en base a todo lo analizado. Siguiente. Finalmente, se determinó la evaluación y la conclusión, ¿no? Como se puede ver, el área de recursos humanos, en este caso de la empresa Ferreteros de Importador Trujillo CIA LTDA, al no contar con manuales de procedimientos que detallen las funciones que se deben realizar, está permitiendo que el personal utilice su propio criterio, ¿no? en ese entonces para la realización de las actividades, provocando que exista conflictos entre ellos por no establecer cómo debe o no realizarse ciertas actividades. Y bueno, ese fue un caso que encontramos nosotros. Siguiente, por favor. Para poder detallarles cómo se podría realizar un diseño de programa de auditoría de recursos humanos en específico. Eso sería todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias, profesor y compañeros. Bueno, los felicito porque ha tenido una buena presentación, su diapositiva, incluso han aterrizado a un caso práctico. Justamente de eso se trata. Prácticamente te has adelantado lo que ya viene después del parcial a los informes de auditoría. Está muy bien el grupo, los felicito. Entonces, ya terminando la clase, la próxima semana van a descansar por el Día del Trabajo y voy a coordinar con el delegado o iría a la universidad, hablaría con Corina o con el director de escuela para que nos dé el auditorio o nos dé el área de cómputo o un salón. Con Jordan de repente coordinamos internamente para hacerlo con tiempo y hacer los talleres. Los talleres serían de 9 a 10 nada más. Y si ustedes pueden un poquito más antes, vamos a estar un poco más antes. Ya, entonces tienen que tener su papelógrafo, plumones, post-it, nada más. Y tienen que tener una empresa. Ya, no necesariamente que trabajen en empresa, ¿no? Pues como antes han tocado Alicor, Grupo Ferreiro, qué sé yo, cualquier empresa, como ejemplo, tengan ya. Y esa empresa tiene que saber, más o menos, el grupo tiene que saber a qué se dedica, todo eso, para que la dinámica de trabajo grupales fluya más rápido, ¿no? ¿Qué problemas hay? En este caso, de auditoría es una auditoría de control y seguimiento. No es una auditoría de denuncias o de malversación de corrupción. Es decir, es una auditoría de mejora, ¿no? Identifican los problemas internos y en función a eso, qué planes o políticas
se pueden implementar, ¿no? Para mejorar, mejorar la organización. Entonces, yo de todas maneras estaré al tanto informándole para confirmar la hora. La hora yo creo que es a las 8 y el día, ¿no? Ya jóvenes, entonces... Profesor, ¿serían entonces 2 grupos o los No, 2 días? mira, No, por mí sería, a ver cómo haríamos. Por mí somos sería 40. los 2 días. Puede ser por grupos, pero lo ideal, porque no falta tiempo, o sea, vamos a hacerlo en 1 hora. Y puede ser 2 grupos, por mí no hay problema, o si no un solo grupo, ya, entonces estaría muy bien. Porque en esta dinámica ustedes van a trabajar pues en grupo, llevar su espacio para que hagan las técnicas. Y al final el objetivo de este taller es que ustedes identifiquen los problemas, el problema central y los problemas específicos. Ya la segunda etapa es que ustedes ya desarrollen, identificando los problemas, van a aplicar todo lo que han expuesto ahora, ¿no? La etapa de análisis, la etapa de planificación, la etapa de ejecución y finalmente la parte final de la auditoría, ¿no? Que son las 4 etapas. Con eso estaríamos cerrando el ciclo, estaríamos cerrando el semestre académico, ¿no? Con la presentación de un informe de auditoría, ¿no? Y la sustentación que van a hacer ustedes. Los jóvenes, entonces, si no habría más preguntas... Sí, profesor, más bien el grupo que le tocaba el tema 6 pasaría entonces al 22 de mayo. Sí, se va a complementar. Yo pensé que tocaba el grupo, mira, he hecho mal mis cálculos. Bueno, siempre errar es humano. Yo pensé que iban a tocar procesos y técnicas para medir los riesgos de la autoría y papeles de trabajo. No me había dado cuenta que el grupo 5 tenía el tema de diseño y planificación. Casi igual que los grupos anteriores que tocaban el tema de planificación. Pero no se preocupen. Entonces, lo vamos a quedar ahí. Y no se olviden la diapositiva de los grupos en PowerPoint. Me mandan a mi correo o le mandan a Jordan, ¿ya? Para yo tener al final del ciclo las diapositivas y compartirlas con todo el grupo, con todos ustedes. Y finalmente no se olviden formular sus preguntas, ¿ya? Para el banco para el examen que se viene. Entonces, ya siendo las 10:30, estamos por terminar esta clase, ya, y estamos en coordinaciones. Acuérdense que primero es feriado. El siguiente día es pagable, recuperable, pero ya lo manejamos internamente. Entonces ahí nos quedamos, jóvenes. De mi parte, muchas gracias por su atención. Ok, gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor, gracias. Listo.